Los momentos de crisis son sin duda momentos de prueba fundamentales, importantes para quienes ocupamos posiciones de liderazgo formal en alguna estructura. Y particularmente pienso ahora en los líderes que estamos en el ámbito educativo, ¿no? Directores de escuelas, de secciones, de primaria, preescolares, de cualquier nivel educativo, coordinadores, incluso los propios maestros, por supuesto, frente a sus alumnos. El liderazgo educativo tiene algo que podríamos llamar un efecto multiplicador, ¿no? Una estructura en la que, dependiendo de la posición que ocupamos, los efectos de las ideas que transmitimos, de las posiciones que asumimos, van teniendo un efecto multiplicador en la sociedad. Claro que son esas responsabilidades que a veces quizá no están en nuestras descripciones de puesto y que a lo mejor no estaban claras cuando algunos de nosotros elegíamos el rumbo profesional en el que nos estábamos metiendo, pero sin duda estos momentos de crisis nos hacen darnos cuenta de ello y de manera muy contundente. Eh, las responsabilidades que hay detrás de estas posiciones, por tanto, en un momento como este adquieren una relevancia especial. Pienso en particular entonces en qué características tendríamos que cuidar en esos liderazgos y ante un escenario como el que estamos entrando de aislamiento o de sana distancia, me parece que tendríamos que cuidar mucho dos cosas. Uno es la humildad que nos obliga a reconocer nuestras limitaciones, el alcance de nuestras decisiones, pero también la humildad frente a la información, ¿no? En esta lógica de a veces sentir que podemos saberlo todo y que tenemos claridad sobre todas las cosas, es muy sano darnos cuenta que la información que podemos comprender es limitada, que estamos en un entorno de incertidumbre y que nos toca transmitir algo de claridad en medio de la incertidumbre hasta lo posible. Y eso implica ser muy cuidadosos con el manejo de la información. Me parece que ahí tenemos que cuidar mucho dos extremos que posiblemente ustedes observen en el entorno, que es por un lado una lógica de la polarización hacia el pánico, hacia el terror, hacia eh, el miedo, y otra polarización que va hacia la indiferencia o hacia el no pasa nada. Y me parece que como líderes en el ámbito educativo tenemos que cuidar mucho, apostar por la prudencia, por la mesura, y poder ayudar a la gente a entender por qué tendríamos que ser mesurados y no caer en estas dos polarizaciones, y cómo ayudar a la gente que tenemos cerca a comprender la importancia de quedarnos en casa para poder contribuir a disminuir una curva. Insisto, ¿no? Más allá de ponernos muy profundos en el análisis de las cuestiones científicas, reconocer con humildad lo que podemos transmitir y al mismo tiempo apostar por una línea mesurada que nos pueda ayudar a todos a reducir esas curvas. Y la otra cuestión que me parece importante es la empatía. Creo que son momentos clave para apostar por la empatía como líderes de personas. Es momento de demostrar si realmente creemos que las personas están en el centro del proceso educativo, y cuando digo personas me refiero por supuesto a estudiantes, familias, docentes, eh, todos ellos con un montón de necesidades, con un montón de preocupaciones, con un montón de temores, igual que posiblemente muchos de nosotros, pero que a veces no sabemos cómo expresar, ¿no? Temores y necesidades, inquietudes que a veces se traducen en enojo, que se traducen en un poco de frustración, en ansiedad, incluso que pueden llevar a confrontaciones, a expresiones y a descalificaciones por momentos entre los miembros de nuestra propia comunidad. Y creo que ante esos reclamos, exigencias que posiblemente escucharemos, ¿no? Habrá gente que voltea a ver a las escuelas molesta de decir, juzgando si lo que estamos proponiendo para trabajar en casa es suficiente, si no es suficiente, si es mucho, si es poco. Ser muy cuidadosos en esas estrategias de comunicación desde la empatía. Y cuando se den esos reclamos o esos momentos difíciles, ser muy cuidadosos en la escucha y no juzgar y no descalificar y no fastidiarnos, sino tratar de entender desde dónde nos están hablando las personas, desde dónde nos hablan, desde su dolor, desde su angustia, desde su encierro, desde sus condiciones de aislamiento, ¿no? Me parece que la empatía requiere conocer al otro y no es fácil en comunidades tan grandes como las que a veces atendemos, pues la diversidad de contextos de los otros son muchísimos, es una diversidad muy amplia. Y no es no son conocer esas condiciones requiere un ejercicio de imaginación, de esa imaginación empática que nos permite tratar de entender el contexto de los otros, ¿no? No, creo que todos iremos viviendo poco a poco cómo esa idealización, esa idea un poco
bucólica del aislamiento que algunas celebridades nos pueden transmitir en los videos que generan, pues que está bien para inspirarnos, pero que a veces vienen desde contextos muy distintos a los que muchos de nosotros vamos a enfrentar en las siguientes semanas, porque no es el confinamiento en la mansión de no sé cuántas recámaras o en la mansión de los jardines y estos espacios donde prácticamente pues muchos de nosotros quisiéramos por momentos vivir en un aislamiento en esas condiciones, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que ahorita hay mucha idealización quizá y sentimos que estar en casa va a poder ser una idea un tanto romántica, un tanto idealizada y sin embargo pues serán momentos que conforme pasen los días será difícil, ¿no? Será complicado y hay que entender eso y hay que hacer un esfuerzo por comprender esos contextos, ¿no? Eh, Entender que las condiciones entonces que todos enfrentaremos pues tendrán sus desafíos. Y desde ahí podemos ayudar a transmitir, por lo tanto, un mensaje de esperanza racional, de esperanza crítica, ¿no? De esperanza basada en una racionalidad que nos permite entender que lo que estamos haciendo es por un bien mayor, que lo que estamos haciendo tenemos que saber encontrar esas condiciones. Claro, no será fácil, habrá veces que hay cosas que tendremos que decir una y mil veces y habrá que no desesperarse y habrá que no frustrarse cuando a lo mejor alguien no nos entienda lo que estamos queriendo transmitir. Creo que ahí tenemos que ser muy serenos. Y pienso también en la relación con sus colaboradores, con la gente a la que lideramos, con las personas con las que trabajamos. Eh, Invitar a mantener ese contacto humano con ellos, ¿no? Con ellas, escucharnos, hacernos de vez en cuando esas preguntas importantes como cómo estás, cómo se sienten, cómo va todo en casa, en qué podemos ayudarnos desde donde estamos, tener ese cuidado de mantener una comunicación con los equipos, no solo para escribirles o llamarles para decirles, oye, las actividades de la siguiente semana y hay que tener los materiales y no me has mandado y una serie de cosas que por supuesto que serán importantes, pero que no son las más importantes y creo que es un momento de reconocer qué es lo más importante y sin duda eso tendría que estar en las personas, ¿no? Ya lo demás tendremos que irlo, por supuesto, generando, ayudando a que se logre, pero tenemos que partir de ahí. Eh, y finalmente, pues bueno, creo que aprovechar esta posición de liderazgo, yo diría, se resume en el cuidado de la información, como ya mencionaba al inicio, en las cosas que nosotros compartimos en nuestras redes sociales como liderazgos educativos juegan un papel importantísimo, ¿no? Tenemos que ser especialmente cuidadosos con las cosas que compartimos en nuestras redes sociales, en nuestros grupos de chats, etcétera. Creo que tenemos que, insisto, cuidar que las cosas no se vayan a los extremos del pánico por un lado o de la indiferencia por el otro, y sí apostar porque la gente por lo menos sea consciente de la importancia de las pequeñas acciones como son quedarnos en casa y evitar salir por cuestiones que no sean realmente esenciales. Evidentemente hay muchas complicaciones derivadas de eso, no solo lo que ya he dicho de los espacios que implica el aislamiento, sabemos que está el tema económico que nos preocupa y que preocupa por diferentes causas a nuestras comunidades, y sin duda a eso hay que ir sumando un montón de cosas, ¿no? Las preocupaciones por los familiares, por la gente mayor, etcétera, pero tenemos que de alguna manera ayudar a generar esos mensajes esperanzados, esos mensajes cuidadosos que no lleven a caer en la polarización y si algo tenemos claro viendo las experiencias de otros países hoy es que lo mejor que podemos hacer es apostar por una actitud serena y de permanecer en casa en lo posible, cuidando mucho y por supuesto generando las estrategias que tengan que derivar de ello. Creo que hay que darnos esa oportunidad de demostrar que algo hemos aprendido de lo que estamos viendo y de demostrar que podemos reducir esa curva. Un saludo afectuoso y mi solidaridad para ustedes, solidaridad con todas sus comunidades educativas y que podamos, sin duda, tener la visión clara de que podemos salir adelante de esta complicada fase en la que nos encontramos.